Ahora en el ejemplo 4 vamos a revisar el área que está limitada por y igual a e a la x, el eje x y las líneas x igual a 0 y x igual a 1. Para ello lo que necesitaríamos hacer es hacer la gráfica punto a punto de y igual a e a la x, pero no es necesario, lo podemos solamente bosquejar. Entonces bosquejando, lo que vamos a tener para la función e a la x es una función que viene pegado y aquí sube. Entonces esta es e a la x. Además se nos está pidiendo que consideremos el eje x y las líneas x igual a 0 y x igual a 1. Entonces x igual a 0 es aquí, sería una línea vertical en esta parte, x igual a 0, y x igual a 1, considerando que aquí es el 1, sería esta parte una línea vertical aquí en el 1. Entonces lo que se nos pide es el área que está limitada por e a la x, la línea x igual a 0, x igual a 1 y el eje x. Entonces esa área es esta parte. Con la información que tenemos, ahora vemos que nuestra área va de 0 a 1 y tenemos que identificar qué función pasa más arriba en el área, y esa función en esta área es e a la x y la que está abajo es el eje x. Recordando que el eje x es y igual a 0, vamos a plantear nuestra integral. La integral, como les dije, va de 0 a 1, 0 a 1. La función que está arriba es e a la x, entonces la función que está arriba menos la función que está abajo. La función que está abajo es el eje x, es y igual a 0, pues aquí es 0 de x. Simplifico el integrando, es la integral de 0 a 1 de e a la x de x, y procedo a integrar. La integral de e a la x es e a la x y se va a evaluar de 0 a 1. Sustituyendo, primero evalúo la x en el 1, entonces aquí sería 1 menos e en el 0, e a la 0, y a la 1 menos 1, cualquier número elevado a la 0 es 1. Simplificando esto nos va a dar 1.7183, considerando 4 decimales redondeados. Este es el valor del área. Así el área es igual a 1.7183 unidades cuadradas. Con lo que termina este ejemplo. Continuando con el tema de áreas, tenemos el ejemplo 5, donde se nos pide el área que está limitada por la función y igual al logaritmo de x, el eje de x, las líneas x igual a 1 y x igual a 2. Si quisiéramos saber cómo es la forma de esta función, tendríamos que hacer la tabulación y luego graficar punto a punto, pero eso no es necesario. La forma del logaritmo en general es así, y en este punto vale 1. El logaritmo de 1 es 0, entonces por eso la gráfica cruza ahí. Y ahora tenemos que ver qué más se nos está dando. Esta es la gráfica de logaritmo de x. Ahora también se nos da el eje x. El eje x es este de aquí, sabemos que va a ser esta parte, entonces el eje x, y x igual a 1 y x igual a 2. Entonces va a ser una línea vertical que está aquí en el 1 y otra que va a estar en el 2. Así, uniendo todo lo que se nos está pidiendo, lo que va a salir es esta área. Esa área va de
1 a 2. Así podemos plantear ya la integral. La integral sería de 1 a 2 de la función que está más arriba en el área, que sería el logaritmo, menos la función que está abajo. La que está abajo es el eje x, recordando que el eje x lo planteamos como y igual a 0, aquí ponemos 0. Simplificamos, sigue siendo la integral de 1 a 2 de el logaritmo de x de x. Ahora tenemos que resolver esta integral. Esta integración se hace por partes. Aquí se tiene que considerar como u el logaritmo de x, y como de u vamos a tener la derivada del logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es dx sobre x, y como db va a ser igual a dx. Integrando tenemos que b va a ser igual a x. Ahora el resultado de nuestra integral va a ser u por b, que es el logaritmo de x por x. Entonces va a ser x logaritmo de x menos b por du. Entonces la integral de b por du, x de x sobre x. En esta parte de la integral puedo simplificar x con x, y lo que me va a quedar es x por el logaritmo de x, que es esta primera parte, menos la integral de dx. Por último, me falta resolver esta integral. La integral de dx es x, y este es el resultado de la integral. Falta evaluarlo en lo que teníamos acá, de 1 a 2. De 1 a 2. Primero se sustituye el 2, entonces voy a tener 2 por el logaritmo de 2 menos 2. Luego es menos la evaluación en el de abajo. En el de abajo es 1, entonces voy a tener 1 por el logaritmo de 1 menos 1. Y esto va a ser igual a 0.3863. Área va a ser igual a 0.3863 unidades cuadradas. Y esta es la respuesta del ejercicio 5. Ahora en el ejemplo 6, lo que se nos pide es el área de la región limitada por la función y igual a 2x más 1, el eje x, y las líneas x igual a 2 y x igual a 3. Como ya vimos en la parte 1, la función y igual a x, vimos en el ejemplo 1, era una función lineal. También aquí tenemos una función lineal que es 2x más 1, potencia 1, función lineal, y lo que vamos a hacer es solamente averiguar dónde cruza con el eje x. El eje x, recordando también de ejemplos anteriores, lo definimos con y igual a 0. Entonces lo que hacemos es igualar estas dos funciones. Igualamos 2x más 1 con la otra función que es 0, y despejamos aquí. 2x va a ser igual a menos 1, x va a ser igual a menos 1 sobre 2. Entonces, donde cruza esta función con el eje x es el menos 1/2. Ahora, graficando eso, lo que tenemos es, aquí podemos el menos 1/2, y la línea de nuestra función va a cruzar ahí, que es en menos 1/2. Ahora lo que se nos está pidiendo también es considerar el eje x, y x igual a 2 y x igual a 3. El 2 está por aquí y el 3 aquí. Entonces, recordando que también estas son líneas verticales, lo que yo tengo es esta de aquí. Y
considerando ya todas las cosas que tenemos, sería la función, el eje X y nuestras líneas. Entonces el área es todo esto. Así nuestra área, como se puede ver en el dibujo, va de 2 a 3. Entonces vamos a calcular la integral. La integral va a quedar planteada de 2 a 3. ¿Y cuál es la función que pasa más arriba en nuestra área? Es esta de aquí, que es 2x más 1. Recuerden que esta es 2x más 1. 2x más 1 es la que está arriba, menos la que está abajo en el área, que es el eje X, que es y igual a 0. Entonces aquí es 0 dx. Simplifico, de 2 a 3, 2x más 1 dx. Ahora resuelvo la integral. La integral es 2x cuadrada sobre 2 más x evaluado de 2 a 3. Aquí en este término se puede simplificar el 2. Evaluando, primero sustituimos el 3, queda 3 al cuadrado más 3 menos la evaluación en el número de abajo, que es 2 al cuadrado más 2. Simplifico, aquí es 3 al cuadrado es 9, más 3 menos 2 al cuadrado 4, más 2. 9 más 3 son 12, menos 4 más 2, 6. 12 menos 6, 6. Así el área que me está pidiendo aquí va a ser igual a 6 unidades cuadradas.